Hola. Muchas veces tenemos datos, como en esta tabla de un libro en PDF, que necesitamos incorporar de alguna manera en nuestros cálculos. En este video les voy a mostrar cómo importar estos datos y estas tablas en el Jupyter Notebook para poder trabajar con ellos. En aquellos casos que sea necesario, vamos a corregir los datos para poder procesarlos y también vamos a ver cómo filtrarlos con algunos criterios que nos resulten de utilidad. Tengo preparado un notebook para mostrarles cómo es el procesamiento. Se basa principalmente en usar la librería Pandas y para eso lo primero que tenemos que hacer es justamente importar la librería con esta orden. Tengo acá una imagen de la tabla solo a los efectos ilustrativos porque lo que tengo que hacer es volver al libro en PDF y seleccionar los datos que quiero importar. Los voy a copiar y los voy a llevar a un archivo que se aloje en el mismo directorio en el cual estoy trabajando. Para esto vengo a New, Text File y acá los pego. File, Save y me olvidé de ponerle un nombre significativo a la tabla de datos. Vamos a ponerle Tecnesio 99 Metaestable. Y la extensión vamos a dejarla como CSV, que es Comma Separated Values. La extensión habitual para este tipo de archivos. Entonces, una vez que lo tengo acá, vuelvo al notebook y lo que voy a tener que hacer es importarlo. Copié los datos sin ningún tipo de encabezado, así que lo que voy a hacer es generar una secuencia de nombres para poder usarlas como nombre de cada columna. A continuación usamos la función readCSV de la librería Pandas para leer el archivo. El nombre del archivo es el primer argumento de la función y el segundo argumento, que se llama names, es la lista de nombres de las columnas que definí en el paso anterior. Entonces ejecutamos y mostramos el resultado. Como vemos, los datos se cargaron parcialmente bien. Vemos que están agrupados de una manera un tanto extraña y en estas dos últimas columnas tenemos la leyenda NaN, que significa not a number. Nos queda entonces revisar el archivo CSV para ver de dónde provienen los errores. El problema que tenemos es que definimos importar un archivo separado por comas y nunca nos aseguramos de que el separador sea efectivamente la coma. Los datos quedaron separados por espacios, así que hay que hacer la conversión de espacios en comas y algunas modificaciones más para chequear que el separador esté bien colocado en todos los lugares. Para esto podemos aprovechar la función de edit, find and replace y reemplazamos el espacio por las comas en todos los lugares. Ahora quedaron comas en algunos lugares en los que no deberían ir, así que voy a hacer las correcciones y vuelvo después al archivo en el que estábamos trabajando. La tabla que cargamos desde el archivo CSV y que incorporamos en una estructura que se llama Tecnesio 99 Metaestable es un data frame, que es una estructura de datos que pertenece a la librería Pandas. Entonces, para corroborar esto, voy a ejecutar esta línea que es type Tecnesio 99 y acá me muestra que efectivamente es un data frame. Un data frame está conformado por distintas columnas. Cada columna se puede entender como un vector, que en el lenguaje de la librería Pandas es una serie. Podemos obtener la columna que tiene los nombres de las emisiones con esta sintaxis. Ejecutamos y vemos que tenemos a disposición efectivamente el nombre de cada una de esas emisiones, que era la primera columna de esta tabla, esta columna de acá. Si pedimos el tipo de datos, que es esta columna, vamos a ver que es una serie de pandas.
Vamos a ver ahora cómo seleccionar un subconjunto de elementos de la tabla. Para esto usamos esta notación, que es invocar a la tabla con los elementos del 2 al 9, tal como dice en esta línea. Entonces, la única salvedad es que las filas que van a formar parte de la tabla van de la 2 incluido a la 10 sin incluir este valor final. Entonces ejecutamos y vamos a ver justamente los elementos del 2 al 9 y no del 2 al 10 incluido. También lo que podemos hacer es, en vez de solicitar la tabla completa, elegir solamente alguna de las columnas, en este caso 3 de las 4 que componen la tabla, y pedir también algunos de los elementos, algunas de las filas que componen esa tabla. Ejecutamos y entonces vemos solamente estas 3 columnas y estos elementos de la fila 2 a la 9. También lo que podemos hacer es referenciar a elementos individuales, en este caso el elemento 2, es decir, el elemento de la fila 2 y de la columna frecuencia. Lo asignamos a la variable frecuencia A y la imprimimos. Vemos que 0,889 es lo que corresponde a este elemento. Veamos ahora cómo eliminar una columna del data frame. Tenemos el data frame, usamos la función drop de pandas, le decimos cuál es la columna que queremos eliminar y axis igual a 1 indica que es una columna y no una fila, en cuyo caso sería axis igual a 0. Lo que estaría faltando acá es asignar ese nuevo data frame sin la columna producto a un data frame nuevo que vamos a llamar igual que el anterior. Entonces hacemos esta asignación, eliminamos la columna producto y la mostramos. Entonces vemos que tenemos un nuevo data frame solo con las columnas de emisión, frecuencia y E de energía sin la columna de producto que teníamos antes. A veces puede pasar que los datos de una tabla, en vez de ser interpretados como números, son leídos como caracteres. Entonces, cuando queremos hacer algún cálculo con ellos, por ejemplo, multiplicar por 10, obtenemos resultados inesperados. Como en este caso, que tenemos, en vez de un número, un string que es 10 veces el string original repetido. Cuando suceda esto, lo que tenemos que hacer es primero asegurarnos que el problema es ese, pedimos el tipo de la variable que hemos leído, en este caso nos muestra que es un string, y contamos con la función float para convertir valores que están en modo de cadena de caracteres a un número con el que podemos operar. Entonces en este caso hacemos la conversión, mostramos el valor y pedimos el tipo para corroborar que se trate de un número, en este caso un float. Una cosa que está muy buena de pandas es que podemos agregar columnas que se construyan operando sobre los datos de las columnas previas. Entonces, para mostrarlo como ejemplo, vamos a tratar de armar una columna que tenga la clasificación de si la emisión que corresponde a la fila que estamos evaluando es una partícula o un fotón. Recordemos que la lista es la siguiente. Entonces, lo que quiero hacer es agregar una columna que sea clasificación y que en el caso de las partículas, que son por ejemplo esto que es un electrón de conversión, o esto, o estos electrones o Y, quiero que me muestre partícula. Y en el caso de que son fotones, como este gamma 2 o los rayos X, quiero que en la columna de clasificación aparezca fotón. Entonces, para eso vamos a definir dos listas. Una que tenga, dos listas que nos permitan hacer el reconocimiento. El reconocimiento, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si la cadena de caracteres empieza con CE, es un electrón de conversión y es entonces una partícula, entonces está en esta lista. Lo mismo con los electrones o Y, la cadena de caracteres empieza con AU y los fotones empiezan con gamma, por ejemplo este gamma 2,
o K alfa en el caso de estos rayos X, K alfa y K beta. Entonces definimos estas dos listas. Después armamos una función que le llamo clasifica, a la cual le vamos a pasar como parámetro esta cadena de caracteres. Vamos a tomar los dos primeros elementos de la cadena de caracteres con la misma sintaxis que elegimos un subconjunto de elementos de la tabla. En este caso vamos a estar eligiendo un subconjunto de caracteres de esta cadena completa. A esos dos caracteres los vamos a llamar ítem y la función va a ejecutar una serie de preguntas, unos if, para ver si este ítem es una partícula, un fotón o no es nada, y va a retornar una cadena, la cadena que corresponda. Entonces vamos a definir la función y vamos a probarla con una cadena de las que teníamos por acá. Vamos a probar con esta cadena que nos debería dar que se trata de una partícula, ya que empieza con CE. La ejecutamos y vemos que el resultado es el correcto. Tendríamos que probar la misma función para distintos elementos para ver si funciona siempre bien. Funciona siempre bien. Y vamos a ver ahora cómo hacemos para generar esa nueva columna que se llama clasificación. La generamos con esta sintaxis. Decimos que la columna clasificación de Tecnesio 99 va a ser la columna de emisión a la que le aplicamos la función clasifica. Es decir, esta función la vamos a mapear a cada uno de las cadenas de emisión, que era la primera columna. Y entonces la última columna se va a formar en función de la columna de emisión. Vamos a verlo. Entonces acá tenemos para cada elemento si se trata de una partícula o de un fotón. Queda un último inconveniente que puede surgir si uno quiere operar con los datos de la columna de energía, de la columna E, que es que en algunos casos algunos elementos tienen un asterisco sobre el final. Entonces, para eliminar eso, defino una función que pueden ver con más detenimiento después, pero que se trata básicamente de eliminar el último carácter si es que se trata de un asterisco. Entonces definimos la función y la voy a probar con el primer elemento, que era este, y que lo pudimos convertir gracias a usar esta función que acabo de definir para convertirlo en un número con el que podemos operar. Entonces lo que voy a hacer es generar una nueva columna que se llame energía y que aplique esta función a todos los elementos para asegurarme que después voy a tener esa misma columna disponible para hacer cálculos con ella sin que haya problemas de reconocimiento del dato como una cadena de caracteres en vez de un número. Entonces lo ejecuto y acá lo muestro. Entonces tenemos una nueva columna que tiene los datos corregidos de la columna E, en la que no aparecen los asteriscos. Ahora pasamos al filtrado de los datos de la tabla. Entonces, antes de continuar, lo que voy a hacer es redefinir un nuevo data frame con los datos que me interesa mantener, que son solamente los de emisión, frecuencia, energía y clasificación, es decir, todos menos la columna de energía que la tenía repetida. Entonces ejecutamos, verificamos nuevamente la tabla para ver su contenido y lo que vamos a hacer ahora es mostrar solamente aquellos elementos de la tabla que cumplan con algún criterio en particular. En este caso vamos a definir la tabla para aquellos elementos que sean partículas. O sea, no vamos a definir la tabla, vamos a pedirle que nos muestre solamente los elementos de la tabla que cumplan con la condición de ser partículas. Es decir, que vamos a ver casi toda la tabla menos estos 4 elementos, estos 3 fotones y este fotón de acá. Entonces vemos que tenemos solamente las partículas. Fíjense que están faltando los elementos 2, 14, 15 y 16.
porque acá pasamos del 13 al 17. Otra manera de filtrar la tabla original es solicitar aquellos elementos, aquellas filas que cumplan con que la energía sea, por ejemplo, mayor a un valor de 0,14. Es decir, voy a estar operando sobre esta columna. Veamos el resultado. Solamente hay 3 emisiones que tienen energías mayores a 0,14. Y de esta manera vemos, y son un fotón y 2 partículas. Vemos la potencia que tiene la librería para trabajar con datos y filtrarlos de la manera que nos resulte de utilidad. Bueno, y ahora lo último sería grabar la tabla, que sería la tabla esta, Tecnesio 99 completa, digamos. En realidad sería esta que definimos acá, en un archivo CSV que podemos usar en otros notebooks o en programas que sean capaces de leer archivos CSV. Y la sintaxis, la función es muy sencilla, es toCSV, y el único argumento que es necesario pasarle es el nombre del archivo en donde vamos a guardar los datos. Con esto llegamos al final. Pandas es una librería que está fantástica. Ojalá que encuentren muchas maneras imaginativas de aprovecharla. Nos vemos entonces en un próximo video sobre el Jupyter Notebook.